sabiduría para que podamos estar transmitiendo, ¿verdad? Así que, bien, estamos leyendo la segunda Tesalonicenses, capítulo número 2, amén. Y vamos a leer, hermano, le invito desde el versículo número 7, desde antes, para que podamos encontrarle contexto. Hoy quiero hablar no del anticristo. Dios me ponía esto en mi corazón del anticristo. Decía, ¿quieres que hable del anticristo? Le preguntaba yo al Señor y no le entendía hasta que discerní que no voy a hablar del anticristo, sino del espíritu del anticristo. Y son dos cosas que tienen que ver, pero son diferentes, porque el anticristo es una persona con nombre y apellido, ¿verdad? De un lugar, de una nación, es un ser humano que ya está definido, y ahorita lo vamos a leer un poquito aquí. Pero el espíritu del anticristo opera desde antes de que viniera de esa palabra, ¿verdad? De que se iba a manifestar un hombre, como lo que vamos a leer ahorita. Pero ese espíritu del anticristo está operando, y es muy importante que tengamos mucha atención, pongamos mucha atención, porque no vaya a ser que ese espíritu quiera operar en nosotros. Todos nosotros pudiéramos decir ahorita, yo no voy a negar a Jesús. Todos podemos decirlo, yo no voy a negar a Cristo porque Él me ha sanado, porque Él es mi Dios. Tenemos tanto agradecimiento con Dios, pero a veces no lo negamos solamente con palabras, sino que a veces lo negamos con acciones. Y hoy vamos a leer, amado, le invito, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3. Vamos a leer desde el 3 en adelante, amén. Para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, oramos creyendo que esta palabra va a tocar el corazón y va a traer bendición a cada uno, amén. En el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesucristo, amén y amén. Dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en los templos de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, aleluya. Qué maravilloso, ¿eh? Y si nos ponemos a ver, esto es la lucha, es parte de la contienda que constantemente nuestra carne tiene y nuestro espíritu también, amén. Por eso dice la palabra del Señor que la verdad el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere, pero hay quien se le opone, ¿verdad? Y esa es la carne. Y todo lo que tiene que ver con la carne y todo lo que tiene que ver en contra de Dios, ¿sabes? Tiene que ver con Satanás. Tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Porque a veces pensamos, es que yo hoy como que quiero darme un tiempo, como que ya no quiero, y todo eso.
a veces pensamos que estamos bien y que ya estamos tomando una decisión. Sin embargo, yo quiero decirle esto: ahí también está operando ese espíritu de anticristo. Amén. Porque dice aquí, acabamos de leer el apóstol Pablo, dice que ese espíritu está en contra, en el versículo número 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto, ¿verdad? Tanto que se sienta en los templos, en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y ese habla de la persona del anticristo. Te dije que no iba a hablar de él, solamente estoy poniendo los parámetros en los cuales vamos a empezar a hablar. Ya habrá un día en el que hablamos e entregamos un estudio al respecto de la persona del anticristo. Pero lo que me llama la atención es que ya comenzó ese misterio. Lo dice en el versículo número 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está trabajando. Todavía no se manifiesta aquel que va a ser el que va a querer poner paz en toda la tierra. Y por eso, para traer paz sobre toda la tierra, es necesario que toda la tierra esté bajo una situación tremenda como la que ya está, con guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, enfermedades, pandemias, como que el Señor nos está hablando, ¿no cree? Entonces dice ahí, porque ya está en acción ese misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniéndole. Amén. Todavía no. Él quiere manifestarse, pero el Espíritu Santo le dice, no, todavía no es tu hora. Para todo hay un tiempo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es el Espíritu Santo quien está deteniendo ese misterio y está deteniendo a ese inicuo, ¿verdad? Pero dice ahí algo maravilloso. Amén. Dice que hay quien le detiene. Dice, y entonces, estoy en el 7, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí vemos tres partes, ¿verdad? Uno, que es ese hombre inicuo que quiere manifestarse. ¿Contra quién se quiere manifestar? Contra nosotros, la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los escogidos del Señor, contra los que hemos sido llamados y elegidos, amén, para ser parte del pueblo de Dios. Pero entre ese ataque que tiene ese hombre inicuo y la iglesia, hay alguien que está en medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hasta que un día él mismo sea quitado. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en la tierra? ¿Por qué está en el mundo? El Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra con un solo propósito. Y el propósito del Espíritu Santo en la tierra es cuidar a la iglesia, es fortalecer a la iglesia, es bendecir a la iglesia, es guiar a la iglesia. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia sea llevada, cuando la iglesia sea arrebatada y seamos llevados al reino celestial? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo si la iglesia es llevada? Ya no hay ministerio, ya no hay por qué estar peleando y luchando contra el inicuo, ¿verdad? Entonces dice, hasta que él sea quitado, hasta que sea quitado el Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aleluya. ¿Cuál es el espíritu de la boca del Señor? Su palabra. Por eso, qué tremendo que hoy usted pueda estar recibiendo la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es poder. Con esa palabra el Señor matará a ese hombre inicuo que es el anticristo. Amén. Pero te dije que no iba a hablar de él y ya no voy a hablar más de él. Pero te voy a hablar del espíritu del anticristo. Porque aquí está hablando que el espíritu de su boca va a destruir a ese hombre malvado. Pero hoy el espíritu de su boca es quien nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, estamos leyendo la palabra del Señor para poder obtener de Él su fortaleza, su ánimo, su fuerza, su misericordia. Y por medio de su palabra nosotros recibimos bendición. Y por medio de su palabra nosotros nos fortalecemos, nos levantamos. La palabra de Dios es vida. Además de ser viva y eficaz, la palabra de Dios es alimento. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mira, la palabra que sale de la boca de Dios para el pueblo de Dios es alimento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero la misma palabra que sale de la boca de Dios para el espíritu del anticristo, para ellos es algo contrario. Porque el espíritu de la boca del Señor aniquilará el ministerio de iniquidad del anticristo. Pero lo que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: porque ya, en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya, versículo 7, está en acción, ya está trabajando, ya está operando, ya se está manifestando, ya está el espíritu del anticristo. Pero no es de hoy. Fíjate, Pablo está hablando, estamos más o menos en el año 70, 80, no, sí, por lo menos el año ahí después de Cristo. Amén. No estamos hablando acerca de algo nuevo. Pablo, el apóstol, le está hablando a la iglesia en Tesalónica y le está diciendo: ya está en acción. Desde aquel tiempo el espíritu del anticristo ya está en acción. Y es de eso de lo que hoy el Señor nos quiere hablar. No es la persona del anticristo, sino el espíritu del anticristo que comenzó a accionar para ir en contra de todo lo que se llama Dios, para ir en contra de todo lo que es objeto de culto. ¿Qué es objeto de culto, hermano? La palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La alabanza. ¿La qué? La obediencia también, ¿verdad? ¿Qué más? El congregarse, el servicio a Dios, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo en la iglesia. Ayer yo platicaba con una hermana y le decía cómo Dios nos ha atraído a Él. Muchos van y se asoman, como, les pongo como un ejemplo. Es como, ahí está la ventana de tu casa, ¿verdad? Y hay quien pasa por fuera y se asoma y ve lo de adentro, se alegra porque adentro hay algo, pero no se mete. ¿Quiénes son los que se meten a esa casa? Los que viven ahí. El que se asoma por la ventana, te saluda y se alegra un ratito, y luego ¿qué hace? Se va. Estoy hablando de aquellas personas que no son de la iglesia. Estoy hablando, la congregación es como la ventana, pero la iglesia es la casa. ¿Sí me estás entendiendo? No es solamente echar un vistazo a las cosas de Dios, es entrar y permanecer en las cosas de Dios. Es como, mira, si tú vas de viaje vamos a poner un ejemplo, vas a Valles o a Tamazopo, te vas de viaje. Qué bonito estar Tamazopo ahorita, ¿verdad? Vas a Tamazopo. ¿Cuál es tu preocupación para llegar allá? ¿Tu pasaje? ¿Qué más? ¿Tu comida de ese día? ¿Qué más? ¿A dónde te vas a alojar? O si vas a pernoctar ahí, o te vas a venir de regreso, ¿verdad? Es porque vas de paseo, vas de visita. Tu plan no es vivir ahí. Así muchos van de visita.
a las cosas de Dios. No van para quedarse. Si tú fueras a vivir allá a Tamazopo en lugar de viaje, nada más de visita, si tú te vas a vivir allá, ¿cuál sería la preocupación tuya? Bueno, ¿dónde voy a vivir? Yo necesito una casa, no por un día. No voy a poder estar aquí todo el tiempo en una casa de acampar. ¿Cuánto me va a salir de hotel si voy a vivir en el? No, imagínate. Además, tenías que procurar tus trastes, ¿verdad? Tu cocina, una cama donde vas a dormir, ¿verdad? Ya para establecerla ahí, tu estufa, tu tanque de gas y qué más, un trabajo, ¿verdad? ¿De qué vas a vivir ahí? Porque tu plan es permanecer ahí. No es solamente de visita. Bueno, pues Dios quiere que tú entiendas que cuando Dios te llamó es para llamarte a vivir en Él. Que tú te establezcas en Él. Que tú digas, ahora mi plan de vida es el Señor. Yo no vengo de visita, yo vengo aquí para ver qué voy a hacer, dónde voy a descansar, qué voy a comer, dónde voy a establecerme, cuál va a ser mi funcionamiento dentro de la iglesia. Y el espíritu del anticristo ha querido trabajar para engañar a la gente que se quiere meter a la iglesia y les hace sentir y les hace decir, no, tú estás solamente de paseo. Y ya estaba operando desde aquel tiempo. Es como mirar por la ventana hacia adentro, pero no meterse adentro de la casa. Dios quiere que te metas. Dios quiere que tomes una habitación de Él. Dios quiere que te sientes a su mesa, que descanses en Él, que vivas en Él, que funciones en Él. Esa debe ser nuestra visión como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Así que empieza a pensar, empieza a ver, empieza a planear, empieza a proveerte para que tú vivas en el Señor. ¿Cuál va a ser tu función dentro de la iglesia? No solamente digo congregación, sino iglesia. Amén. Entonces, hablamos de ese espíritu. Es un misterio que empezó a operar, lo dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya estaba funcionando, solamente que el Espíritu Santo lo está deteniendo. Pero vamos a ir a otra porción. Primera de Juan, capítulo 4. Ahí está la 44 de papá. Esa nos la enseñó el hermano Cecilio, porque él decía, oye, ¿ya conoces la 44 de papá? Dije, ¿cuál es la 44 de papá? Es una 44, decía. ¿Cuál es esa? Primera de Juan 4:4. ¿Y qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora vamos a ir ahí, Primera de Juan, el capítulo 4, pero vamos a ir desde el versículo 1. Amén. Y es que hoy en día, fíjate, esto me lo daba el Señor antier. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes son los enemigos? Yo me pongo a meditar, a veces estoy como loco, así como viendo al infinito. Dicen, y a veces mi esposa me dice, oye, me habla y dice, ¿por qué no me respondes? Perdón, es que estaba conectado allá. Es que no me dice, es que perdóname, es que ahorita me estaba conectando allá, mi wifi celestial se estaba conectando y me pongo a pensar y a meditar. Y así me ponía a pensar esto. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Los que no conocen a Dios o los que conocen a Dios y se convierten en sus enemigos? Los que conocen a Dios. Porque mira, todos los que no conocen a Dios tienen la justificación de que no le conocen. Sí, mira, yo andaba así, andaba perdido, pero yo no le conocía. Y una vez que le conocí, ahora tengo la decisión de hacerme su amigo o hacerme su enemigo. Porque ya le conozco, ya sé que Él es el poderoso de Israel. Ya sé que solamente en Él tengo salvación y perdón de pecados. ¿Sí o no? Entonces, los enemigos de Dios
no son los que no le conocen, sino que son los que le conocen y aún conociéndole se convierten en contrarios a Dios. Yo me quedé así, wow, Señor, yo no había meditado en esto, pero es cierto, Dios. No dejes que yo me convierta en tu enemigo. Yo quiero ser tu amigo. Amén. Así que leemos capítulo 4 de Primera de Juan. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahorita vamos a seguir leyendo, pero a lo que quiero que veamos es esto. El Señor nos habla y dice: amados, no creas a todo espíritu. Y cuando hablamos del anticristo, nuestra mente se va volando luego al anticristo, al falso profeta, al hombre ese de iniquidad, que dice Daniel que no tendrá amor por las mujeres. Es un punto muy importante. Dice: no tendrá precio de la mujer, dice Daniel. Tú ya verás su preferencia. Y hoy en día en todos los lugares de la televisión se está promocionando una forma de sexualidad en la cual ya no hay distinción entre géneros. Y lo están metiendo en las escuelas. ¿Qué está pasando? Se está preparando el camino para cuando se manifieste ese hombre, toda la gente va a decir: es normal, está bien. Pero Daniel dice que de ese hombre no tendrá aprecio ni cariño por las mujeres, y tampoco tendrá respeto por el Dios de sus padres. Y eso nos habla de algo. Amén. ¿Cuál es el único Dios en todo el planeta y en todo el universo? Jehová de los ejércitos. Y cuando hablamos del Dios de sus padres, ¿de qué nación hablamos? De Israel, del pueblo de Israel, de los judíos. Ya tenemos dos puntos muy importantes. Número uno, no le gustan las mujeres. Número dos, tiene que ser judío. Y por otra parte, tiene que ser judío para que se establezca que es el Mesías de los judíos que le están esperando. Aunque nosotros ya sabemos que el Mesías se llama Jesucristo y toda la gloria es para él. Pero se está preparando. Se está preparando, amén. Entonces dice: no estamos hablando de ese hombre. Amén. Cuando dice el apóstol Juan, dice: no creáis a todo espíritu, se está refiriendo a otra clase de persona. Está hablando de un espíritu, en realidad un neuma. Ahí la palabra griega es neuma. ¿Has oído qué significa la palabra neuma? Y se ocupa para decir las llantas de tu carro son neumáticos, ¿verdad? Cuando alguien tiene problemas de los pulmones, va con el neumólogo, porque neuma quiere decir aliento o quiere decir aire o viento. Bueno, y dice ahí que no le creáis a cualquier espíritu. Dice: sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí dice quiénes en más o menos por ahí puede andar, porque muchos falsos ¿qué? Profetas. Y está trabajando dentro de personas que se levantan: yo soy el profeta, yo soy la profeta, yo soy el profeta, o el profeta fulano, el profeta sultano. No estoy en contra de las personas que son profetas. Estoy en contra del espíritu del anticristo, que usa ese espíritu para levantar falsos profetas. Y Dios le está hablando hoy a la iglesia. Iglesia, no le creas a todo aquel que se levante: yo soy pastor, yo soy profeta. Porque ahorita hay muchos que son llamados, pastores llamados. Ahorita cualquiera se levanta y dice: yo soy encargado de tal iglesia, yo soy el pastor, y yo. Pero un día se enfrentarán con Dios, porque si no es Dios quien los llamó, no pueden funcionar. Y no deben de estar en el lugar donde están. Deberían de arrepentirse. Si no los llamó el Señor, es probable que esté operando ese espíritu. Por eso dice: iglesia, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? Bueno, aquí lo dice. Aquí lo dice.
Por eso dice ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tú vas a encontrarlo luego cuando alguien diga, dice el Señor que me des tu carro. Como a mí no me dijo. ¿Cómo no le dice, te voy a dar mi carro? Me dijo el Señor que te diera mi carro. ¿Ha visto algún profeta que diga, me dijo el Señor que te diera mi carro, ten? No, ¿verdad que no? Yo no conozco a nadie que diga, yo soy un profeta y me dijo Dios que te diera mi carro. No. Pudiera haber alguien por ahí, pero no conozco a ninguno. Entonces dice ahí, versículo número 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Y ahí está con mayúscula. Amén. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Amén. Tenemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga, ahí está la manera de probarlo. Ahí está la manera de probar. A ver, confiesa que Jesucristo vino en carne. Pero aquí entramos en una dificultad. Hemos orado por gente que tiene espíritus malvados, espíritus caídos, perversos, espíritus inmundos. Y una vez un espíritu dijo, soy un ángel. Y dije, ¿eres un ángel? Sí, soy un ángel de Dios y estoy aquí para ayudarles. Dije, a ver, di con tus labios que Jesucristo es el Señor y que Cristo vino en carne, y no pudo. Dije, entonces no eres un ángel, entonces eres un espíritu malo. Y lo tuve que echar fuera en el nombre de Jesús, y el Señor lo echó fuera. Amén. Así que no es solamente que confiese con sus labios, porque ese ha sido un problema que hoy en día se ha dado en muchos lugares, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y voy y hago una confesión, ¿ya es suficiente? No, hace falta respaldar lo que digo, porque con mi boca confieso, ¿verdad? Y lo tengo que respaldar. ¿Cómo lo respaldo? Con acciones, con obras. ¿Cómo sabe usted que yo tengo fe? Por medio de las obras, ¿verdad? No se vale decir, yo tengo bastante fe. A ver, ¿cómo le vemos la fe al hermano o a la hermana si no es por las obras? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo probamos un espíritu para que confiese que Jesús vino en carne? Por las obras. Y aparte, porque el espíritu de la boca de Dios aniquila todo espíritu inmundo. Amén. Inténtelo. En la noche, cuando se le movió ahí en la estufa algo, se le prendió la licuadora, háblele al diablo, dígale, ¿sabes qué, diablo? Ya que andas aquí, te voy a leer la Biblia. Saca tu Biblia. No traes, bueno, yo sé que tú te la sabes, pero yo aquí traigo la mía y te voy a leer Apocalipsis, aquí dice, y te voy a leer Primera de Juan, te voy a leer el Evangelio, te voy a leer Génesis. Y esa palabra lo quema. Lo que usted, mira, una ocasión ahí en San Luis, a una mujer tenía un espíritu inmundo y cayó ahí y nos quería engañar, porque reaccionó y dijo, ya se fue, mire, allá va el diablo, ya se salió el enemigo. Y nosotros ya mero le creíamos, hasta que el Espíritu del Señor puso en nuestro corazón, a ver, que agarro la Biblia, que la abro, que se la pongo en la cara, que le digo, esta palabra te quema en el nombre de Jesús, escúchala. Y le empecé a leer, en el principio creó Dios los cielos. Yo pensaba que para echar fuera al diablo yo tenía que leer los versículos donde dice que el Señor Jesús venció a Satanás, y es cierto, pero también ahí donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Igual le pude leer ahí, entonces dio a luz a sus hijos a tal día, y en el libro de Números, ¿verdad? Pero toda la escritura es útil. Ahora, quiero decirte algo. Si no es el Espíritu Santo quien te dice que hagas eso, no va a funcionar. A mí me pasó.
Esa vez le puse la Biblia en la cara a la persona que estaba ahí derribada y le dije: escucha esta palabra te quema. Y en el nombre de Jesús, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezó a gritar y a retorcerse. Y se fue el diablo. Cuando se fue, la levantamos, le dijimos: ¿puedes confesar que Jesucristo es Dios? Y sí lo dijo: Jesucristo es Dios. Él vino en carne. Y Dios hizo la obra. Pero otra vez pasó, en otra ocasión. Dios nos ha usado en algunas ocasiones de esa forma. Y el espíritu se movía ahí, estaba derribando a la persona. Y que me acuerdo, dije: yo la otra vez que agarré la Biblia y se la puse, que la agarro y que se la pongo. Y ¿sabes qué? El diablo estaba risa y risa. Porque la primera vez fue el Espíritu Santo quien dijo: haz esto. Y la segunda vez el diablo sabía que era mi mente, mi carne. Era mi recuerdo de lo que yo tenía que hacer. Acuérdense que dice el Señor: no te preocupes, porque yo les voy a recordar mi palabra. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. No es que tengas muy buena memoria, es que el Espíritu Santo te recuerda la Escritura. Amén. Él pone las palabras que has de hablar. Dice: tú no te afanes, no te preocupes por lo que tú vas a hablar, porque ese día que te lleven, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Somos de Él, somos de Dios. Así que, ¿cómo probamos un espíritu? No solamente por lo que dice. Claro que es un espíritu inmundo, vamos a llamarle por su nombre. Si es un demonio, un ángel caído, no va a poder decir: Jesús es el Señor. Aquí el problema, que el espíritu del anticristo opera en personas que se levantan y dicen: yo soy profeta. Y eso sí pueden decir que Jesús vino en carne, pero lo pueden decir con la boca. Pero lo que no pueden es dar un fruto correcto. Y el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos lo conocerás. Cada árbol es conocido por su fruto, y ustedes serán conocidos por sus frutos. Aquí la pregunta: ¿cuál fruto estás dando? Y si ese fruto está de acuerdo a la palabra de Dios, sabes entonces que tú eres iglesia del Señor, que la palabra de Dios te fortalece y te da vida. Pero aquellos que se levantan con el espíritu de anticristo, aquellos no soportan la verdad y se enojan y no pueden dar un fruto correcto. Dígame uno de los frutos correctos que Dios espera de la iglesia. Como el arrepentimiento. Y arrepentirse conlleva a pedir perdón, ¿verdad? ¿Qué más? El amor, ¿sí o no? El amor ágape, el amor desinteresado, no el amor erótico ni el amor familiar, no. El amor ni de amigos tampoco. El amor ágape. Ese amor que aunque no soy tratado de la misma manera, yo le amo, yo le perdono y yo le procuro. Es el amor sacrificial. Ese es fruto. Ya vimos el arrepentimiento, el perdón, el amor. ¿Qué más es fruto que Dios está esperando? Mansedumbre. ¿Qué es ser mansedumbre? ¿Qué es tener la mansedumbre? Es no ser peleonero ni estar en contra de todo, sino ser apacible en el espíritu. Amén. Entender que cuando alguien me ofende, no es la persona, es aquel que opera sobre aquella persona. Y yo le debo de perdonar y amar aunque me ofenda. Eso es el evangelio. Eso es lo que dice Cristo que debemos de hacer. Poner la otra mejilla, eso es. Caminar la otra milla, eso es. Pero ¿cómo es yo voy a perdonar? Bueno, hay que hacerlo. ¿Habrá de otra? No. Pero ¿cómo yo voy a andar ahí? Bueno, esas son dos cosas muy diferentes. Porque, pregunta, ¿Jesús amaba o no amaba a los fariseos? Sí los amaba, ¿verdad? Les perdonaba sus ofensas, que le dijeron: tú tienes un demonio, que dijo él: no.
porque una casa no puede estar dividida contra sí misma. Ahora, ¿se ofendió Jesús por lo que dijeron los fariseos de él? ¿Que era un endemoniado? ¿Que era un glotón y bebedor de vino? No se enojó. ¿Los perdonó? Sí. ¿Pero andaba con ellos del brazo? No. Y él les dijo su verdad. Mira, le dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos. Y así es el espíritu del anticristo. Levanta personas dentro de las congregaciones que conocen a Dios y que se levantan bien bonitos por fuera, de apariencia, pero no tienen un fruto de amor, de santidad, de paciencia, de misericordia, de perdón, de arrepentimiento. Su altivez y su orgullo son el sello del anticristo. ¿Recuerdas aquellas palabras que están escritas en la Biblia que dice acerca de cuando Satanás se rebeló? Ahí está en Ezequiel, creo, donde dice: oh querubín, ¿verdad? Y le dice: fuiste el sello de la perfección, y el día en que fuiste creado sonaron flautas y tamboriles. Se creía mucho. ¿Sabes? Alguien decía por ahí, yo no sé si sea cierto, no me interesa investigarlo, pero dice que cuando ese ángel de luz que luego se cayó fue creado, dice que era todo un espectáculo, que él tenía colores y luces, sonidos y voces, que cuando él se movía, caminaba, había sonidos, música, voces, ruido, alabanza y luces. Era todo un espectáculo cuando él se movía. Y fue creado para que ese espectáculo y esas voces y ese sonido alabaran a Dios, ¿verdad? Pero él se creyó mucho, se llenó de orgullo. ¿Y cuáles fueron las palabras de ese ángel cuando dijo: yo? Ya estaba en el ego. Yo pondré mi trono junto al del Altísimo. Él lo dijo así: me voy a sentar. Se enamoró del trono de Dios y no de Dios. Y ahí está el error. Muchos se enamoran del micrófono y del púlpito y del altar y no de Dios. Y buscan a cuesta de lo que cueste abrazar el púlpito, abrazar el micrófono, abrazar el altar y no a Dios. Y ahí se manifiesta el espíritu del anticristo, porque descalifican a todos los demás. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, sepamos: no somos los únicos salvos. Alrededor de todo el mundo, todo aquel que pueda creer en el Señor Jesucristo y manifieste su fe es hijo de Dios. Nosotros solamente somos siervos inútiles que nada sabemos y estamos aquí en esta trinchera queriendo hacer algo para el Señor, y lo que hacemos no es suficiente. Pero mira lo que dice. Estamos leyendo versículo 2: y en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y ya vimos, es de Dios. Pero ya vimos que no solamente con los labios, ¿verdad? Sino que tiene que actuar. Amén. Dios perdona, sí. Y en Mateo 6 el Señor pone una condición. Ahí en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas. Gracias, Señor. No, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofendieron. Y al final de esa porción en el Mateo 6 dice: porque si ustedes no perdonan a los que no les ofenden, no los perdonará el Señor. Así que es parte de la reacción de decir: yo soy de Dios. Solamente con los labios no es suficiente. Hay que manifestarlo y respaldarlo con fruto de humildad. Dice ahí versículo número 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el que niega al Señor con lo que hace, el que niega al Señor con sus acciones más que con sus palabras. Hay un dicho del mundo que dice, no, tú te lo sabes, dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Es una actitud religiosa. Oh, no, yo del Señor y yo. Y no puedes poner la otra mejilla. Y no soportas a los que dices que te ofendieron. Tú te ofendiste porque tú quisiste. Esto hablaba yo también con otra persona. Le decía: ¿sabes que los que están en el Espíritu no se ofenden? Jesús andaba en el Espíritu, ¿sí o no? Sí. Y le dijeron cosas y se ofendió. No, no se ofendió. Porque la carne pega en la carne. Quien te ofende no está en el Espíritu, está en la carne. Pero si los dos están en la carne, van a salir chispas, ¿verdad? Pero si uno de los dos está en el Espíritu, el que está en el Espíritu no ofende, dice la verdad. Ahora, la verdad no peca, pero pica, ¿sí o no? La verdad incomoda a muchos. Y si la verdad sale de los labios de la persona y la persona que lo está recibiendo está en el Espíritu, la persona va a ser transformada. Pero si la verdad del que está en el Espíritu sale de los labios del que está en el Espíritu y llega a los oídos de alguien que está en la carne, ¿qué va a pasar? Se va a ofender. Ay, es que este hombre, mira cómo es, mira, no, yo no lo soporto, no lo aguanto. Hermano, a veces no nos damos cuenta cuando andamos en la carne. Cuando estamos, a veces vamos a predicar en el tiempo que íbamos ahí al monte. Una vez, hace muchos años, me fui yo solo al monte a predicar. Al cerro del Padre Jesús, bajando así, donde ahorita hay una bodega grandota. Ahí me puse yo abajo de un mezquite con una bocina. Estaba predicando. ¿Sabes cuántos se juntaron? Ni uno. Pero en ese momento, mientras estaba ahí predicando, el Señor me fortalecía. Me decía: no vas por vista, vas por fe. Tú predica. Si se juntan, bueno, y si no, tú predica. Tu trabajo es predicar. Tu trabajo es hablar de Jesús. Y el otro trabajo yo lo hago. Así que seguí yendo. Y hay muchas personas que han recibido a Cristo y yo ni sé. Pero el que debe ser glorificado es el Señor. Pero no debemos de andar por vista, sino por fe. Cuando nosotros andamos por fe, podemos decir que andamos en el Espíritu. Cuando tú tienes una necesidad económica y estás en el Espíritu, tú no te vas a desesperar. Tú vas a esperar en Dios, vas a confiar y Dios va a hacer. Fíjate en qué áreas tan pequeñas el Señor trabaja. Hace unos días, bueno, hace 2-3 días, mi esposa salió de viaje. Bueno, yo traía un dinero en la bolsa, se lo di. Dije: bueno, de rato yo voy a ver que el Señor provee. Y se fue. Y le di el dinero que yo traía. Así que ya llegando la tarde íbamos a comer y busqué dinero y no había nada. Señor, pues ni modo, voy a esperar a ver qué haces tú. Al rato me habló mi esposa, me dijo: ¿sabes qué? La señora que es mi patrona no me pudo depositar, así que ve tú por el dinero. Dije: gracias, Señor. Y ya fui a cobrar el dinero de mi esposa. Fui y compré de comer y comimos. Pero a veces nosotros nos desesperamos y nos enojamos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no soy? Y necesitamos andar en el Espíritu, hermano. El Espíritu nos da una parte muy importante que se llama contentamiento. Contentamiento que no es conformismo. Contentamiento es darle gracias a Dios por cómo estoy, porque yo sé que pudiera estar peor, pero yo sé que ahorita estoy en esa situación y sé que Dios tiene poder para sacarnos adelante. Mira, el miércoles teníamos que pagar la luz
no había dinero. Ya ves que tuvimos que cerrar unos días y no había ofrendas. Y había una persona que dio algo para el radio. Dije, de aquí. Y no se ajustaba. Así que en la noche del martes estuvimos orando aquí y varias personas nos hablaron por teléfono. Oiga, le pido por mi mamá, le pido por mi abuelita, le pido por esto. Y empezamos a orar por medio del radio. Y ya como a las 11 de la noche me llegó un mensaje. Me dijo, pastor, quiero bendecir. Ahí le va un número, ya le mandé algo. Y al otro día fui, lo saqué y que voy que pago la luz. Dios, hermano, es tan maravilloso. Pero nosotros nos desesperamos. Hermano, nosotros a veces no vemos que Dios está tratando, está probándonos. Mira, si viene alguien y te ofende, tómalo como una prueba. Si viene una necesidad, tómalo como una prueba. Y las pruebas no son para reprobarlas, las pruebas son para pasarlas. ¿Y qué es lo que nos hace pasar en la prueba? La fe y la confianza en Dios. Amén. Así que eso es parte de lo que Dios quiere de su iglesia, que estemos apoyados en Él, agarrados de su palabra, y que no nos dejemos engañar por espíritu del anticristo. Cuando empiezas a sentir flojera para ir a la iglesia, reprende eso. Cuando caes en alguna tentación, porque es lógico, lo que sería ilógico sería que no tropezaras nunca. Entonces dijeron, oye, entonces ya no eres un ser humano. Todos los seres humanos cristianos que creemos en el Señor tropezamos una y muchas veces, pero no lo hacemos a propósito. Y cuando tropezamos, ¿sabes qué hacemos? Nos arrepentimos, pedimos perdón y buscamos del Señor. Pero el espíritu del anticristo entra en la mente y te dice, tú ya no puedes acercarte a Dios. Y lo peor es que la gente le cree. Y yo ya no puedo acercarme a Dios. No, eso no son palabras de Dios. Se conforma con estar lejos de Dios, hermano. Y hay un dicho del mundo que dice, divide y vencerás. Y eso es cierto. Si nos separamos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Es un dicho de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Señor, pero es que yo pequé. Bueno, dice aquí la palabra del Señor, si te arrepientes y pides perdón, Dios es fiel y justo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Si pecamos, arrepiéntete, pide perdón y busca a Dios. Pero el anticristo dice, pecaste, ya ni te presentes delante de Dios porque estás avergonzando a Dios. Y entonces la persona se convierte al anticristo. ¿Sabes por qué? Le cree a Satanás. Porque ¿de dónde viene el espíritu del anticristo? ¿Vendrá de Dios? No, no viene de Dios. ¿De dónde viene? De Satanás. Y entonces aquella persona dice, bueno, yo ya pequé, ya no hay oportunidad para mí, me voy a alejar. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a todo lo que antes hacía. Había dejado de fumar, le costó mucho trabajo, y ahora vuelve al cigarro. Había dejado de fornicar, le costó muchas vergüenzas delante de Dios, y vuelve otra vez a fornicar. Y se abandona en el mundo. Hermano, ese es un enemigo de Dios, porque se vuelve al mundo. Yo sé que todos tropezamos y de pronto nos sentimos avergonzados delante de Dios, eso es cierto, pero no nos lanzamos un clavado al mundo. Cierto, Señor, te ofendí, perdóname, ya no quiero ofenderte. El Espíritu nos redarguye nuestro corazón para volvernos a Dios. Pero decir, no, al cabo, ¿qué pasa? No tiene ningún problema. Yo como quiera voy a seguir pecando. Pues ya perdí. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te vio que buscabas de Dios, que ibas a la iglesia, que tú decías que eras de Dios. Y conoces a Dios y sabes quién es Él. Pero te volviste atrás. Y el Señor, y estas palabras no nos gusta que no las digan, pero en la Biblia dice
Que es como aquel que puso las manos en el arado. ¿Y qué pasó? Volteó. ¿Podrás hacer un surco derecho si volteaste al agarrar el arado? No. Te le vas a atravesar a todos los que ya te llevabas. Es como la mosca, una sola mosca en el trabajo del perfumador. Ya tiene terminado el perfume, el perfumador ya tiene lleno ahí, de pronto, ¡paz!, que le cae una mosca, echó a perder todo, todo. Es como tienes un marrano o una marrana así, bien bonita, grandotas, esas güeras de carnes que son para vender, ¿verdad? Y la bañas o lo bañas, le perfumas, lo talqueas y lo sueltas. ¿A dónde se va a ir? Al lodo. ¿Por qué se va al lodo? Porque esa es su naturaleza. Por eso, hermano, los que somos de Dios debemos de ser transformados en nuestra naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza vieja? La naturaleza del mundo. Y ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Somos de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal, ahora es celestial. Por eso, si nos llenamos un pie de lodo, corremos al Señor. Señor, límpiame, lávame. Pero no nos olvidamos de esa naturaleza y nos agarramos la otra que ya debe de estar muerta, de la naturaleza del mundo, y volvernos a meter al lodo. Es algo como dice la palabra del Señor, que va el perrito y devuelve lo que tenía en su estómago. Así éramos nosotros, porque un día Cristo vino a nuestro corazón y nos limpió de todo lo que habíamos en nosotros. Pero luego, ¿qué pasa? Aquel perrito se acuerda y vuelve olfateando y se encuentra lo que había devuelto. ¿Y qué hace? Se lo vuelve a comer. Dios mira así a los que un día probaron de su espíritu, a los que un día vieron el poder del Espíritu de Dios y no permanecieron, sino que volvieron atrás, se volvieron en sus enemigos, porque conocen a Dios y solamente necesitan decidir seguir a Dios o creerle al anticristo. Porque todo lo que hagan allá afuera, el mundo está enjuiciando a Dios. ¿No te ha tocado que te digan: ah, mira, tal persona anda así, 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 y va a la iglesia? ¿No te ha tocado? Porque cualquier persona puede andar patas para arriba como le dé la gana, pero si va a la iglesia, ya está en la mira. Porque el mundo es así. Amén. Seguimos leyendo. Dice aquí, estamos en el versículo número 3. Y todo espíritu que confiesa que que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. ¿Dónde? En el mundo. ¿Dónde está el espíritu del anticristo? Pero mira lo que dice el versículo 4, es la 44 de papá. Truénasela al diablo en el nombre de Jesús. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos? Dice: y los habéis vencido, al espíritu del anticristo. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Más grande es Cristo que vive en mi corazón. Más grande es el Espíritu Santo que vive en mi corazón. Más grande es el Padre que vive en mi corazón que el anticristo y todas sus tentaciones. Versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan de qué. ¿Qué dice la palabra del Señor en otra porción? Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en otras palabras, la boca enseña lo que hay adentro del corazón. ¿De qué habla nuestra boca? De fe, de amor, de la palabra de Cristo. Porque eso debe llenarse. Ahora, ¿por dónde se llena nuestro corazón? Hay dos lugares por donde llenamos nuestro corazón: oyendo y leyendo. Pues ten cuidado lo que oyes y ten cuidado lo que ves. Amén.
Selecciona, porque tus oídos y tus ojos no son bote de la basura del diablo. De pronto hay gente que se mete en todo. Y está bien porque aprende. Pero hay personas que dicen, yo voy a escuchar a los testigos de Jehová. Y al rato termina bien confundido. Voy a escuchar aquí a los adventistas del séptimo día y termina bien confundido. Voy a escuchar a esto o a aquello. Escuche la palabra de Dios, lea la Biblia. Esto es algo determinante. Le voy a decir por qué. Alguien dice, es que estoy estudiando teología. Bueno, teos, Dios, y logos, tratado. Estoy estudiando algo de Dios. Sí, pero, ¿sabes que los satanistas tienen teología satánica? ¿Sabes que los mormones tienen teología mormona? ¿Y sabes que cada uno tiene su propia teología? Oiga, entonces, ¿cuál es la teología correcta? La que no es ni mormona, ni católica, ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriana, ni mormona, ni adventista. ¿Cuál? La de la Biblia. La palabra. Búsqueme el nombre de cualquier religión que esté ahí en la Biblia que diga el apóstol Pablo, nosotros de la luz del mundo. No. Ahí habla de cristianos. En Antioquía por vez primera le llamaron cristianos. Y era un insulto. Era un insulto para los creyentes. Pero ya después se le quitó ahora sí que el peso peyorativo. Y ahora es una bendición poder decir soy cristiano. ¿Y qué doctrina tienes? La de Pablo, la de Pedro, la de Juan, la de Jesús. Pero ¿qué denominación tienes? Cristiano. Así, denominar es el nombre. ¿Qué denominación? Bueno, ¿cómo se llama tu iglesia? Bueno, yo voy a una congregación que se llama Familia Betel, pero eso no es el lugar donde yo voy. Porque allá solamente entraremos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que no andamos con que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Apolos sembró, dice Pablo sembró, Apolos regó. Dice, y uno siembra, otro riega, ¿y quién es el que cosecha? Dios. Dios es el que cosecha. Somos de Cristo. Tú no eres de Israel Vallejo, eres de Cristo. Amén. Ahora, Dios nos da el privilegio de estar aquí escuchando esta palabra. Y qué bueno que pudiéramos hablar así, porque usted puede verme a mí, ver mis defectos y darse cuenta que yo no soy capaz de ser una persona 100% correcta. Soy humano y yo veo también los suyos. Y nos vemos nuestros defectos y oramos a Dios, Padre, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, cambie su manera de pensar, toca su corazón. Pero no salimos corriendo a la primera. Imagínense, si Dios nos dijera, si no estás a gusto donde estás, vete. ¿Cuántos matrimonios ya estuvieran separados? ¿Cuántos hijos? Piensa en tus hijos. ¿Alguna vez tus hijos te han dicho, ya me voy de la casa? Ya pues se hubieran ido. ¿Qué tienen que hacer? Quedarse, aprender, amar, tolerar, tener paciencia y orar a Dios. Eso es lo que quiere que Dios que hagamos. El Espíritu Santo quiere unirnos. El Espíritu Santo es unidad. Si el Espíritu de Dios es unidad, ¿cuál es el Espíritu? ¿Cuál es la intención del Espíritu del Anticristo? Separar, dividir, apartar, ¿verdad? Así que el Señor dice, tú eres de Dios y ya venciste al mundo. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan y hablan y hablan del mundo. Hablan y hablan y hablan que los trataron mal, porque eso está en su corazón. Hablan y hablan y hablan que nomás ellos son. ¿Por qué? Porque el ego está en su corazón. Pero si tú hablas y hablas y hablas de Cristo, es porque Cristo mora en ti. Dice, y el mundo los oye. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, entiende, percibe, recibe, se edifica. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error. Yo siempre le he dicho, hermano, usted está en toda la capacidad y en todo el compromiso y todo el derecho y toda la obligación de un día, si yo le estoy hablando aquí algo y no es correcto, usted tiene todo el derecho de decir, pastor, eso que usted está hablando no es cierto, por esto y por esto. No nada más porque me pisó un callo. No, usted tiene todo el derecho, hermano, porque la misma Biblia que yo tengo aquí, que estoy leyendo, debe ser la misma que usted tiene allá. Así que yo soy tal vez de un carácter difícil y usted también, de un pensamiento distinto, porque como dice el mundo, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene un pensamiento diferente, sí. Pero hay una mente y un pensamiento en el cual somos uno. Y esa mente es la mente de Cristo. Y esa mente es la palabra de Dios. Y esa mente donde todos nos reunimos está escrito. Por eso esa palabra de decir, escrito está. ¿Te acuerdas quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo Jesús? Al diablo. Dijo, oye, si me adoras te doy, aquí nomás un minuto, si me adoras te doy todos los reinos. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios alabarás y solamente a Él servirás. Y luego el diablo se la regresó. Pues también está escrito, lánzate desde arriba, acabo que yo enviaré a mis ángeles para que tu pie no dé en tropezadero. ¿Está escrito eso? Sí. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y con esto le quiero dar un tip ya para cerrar. Porque muchos que estuvieron entre nosotros, y no hablo de la congregación, hablo de la iglesia. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Salieron, pero no eran. Salieron, pero no calificaron. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender hoy, hermano. Nosotros debemos de dar testimonio vivo, no solamente con palabras, sino con acciones. Y hay por ahí un pensamiento anti Dios, el pensamiento ateo. Y alguien me ha preguntado alguna vez, ahí te va, si Dios es Dios, ¿puede hacer todo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Y pregunta, entonces ¿podrá Dios, que puede todo, podrá hacer una roca tan grande que Él no pueda cargar? Si la respuesta dices no, entonces no es todopoderoso. Dice sí, tampoco es todopoderoso porque no va a poder cargar esa piedra. ¿Cuál sería nuestra respuesta? No tientes al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de arriba, al cabo que escrito está, enviaré a mis ángeles alrededor de ti para que tu pie no tropiece. Ahora, ¿Jesús se podía lanzar? ¿Dios podía enviar a los ángeles? Pero ¿qué le dijo Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchos con esa filosofía están tentando a Dios. Y no deben de tentar a Dios. Dudar de Dios no proviene del Espíritu Santo. Dudar de Dios proviene de Satanás. Y ese es el espíritu del anticristo. Y un día el Señor, con el espíritu de su boca, lo va a destruir. Ese día será quitado el que lo detiene, pero también nosotros seremos quitados y nos iremos con él al reino celestial para participar de las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra el anticristo tendrá un poquito nada más. En lo que es las bodas allá en el cielo, aquí el anticristo va a poder estar haciendo lingo li lingo.
Pero cuando Jesucristo venga y nosotros con Él, se le va a acabar su fiesta. Así que, hermano, estemos muy atentos, que el espíritu del anticristo no comience a tocar nuestros pensamientos. Vamos a orar. Yo le invito, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos has hablado tu palabra. Hoy, Señor, queremos hacer un balance en nuestra alma. Y si hemos estado escuchando voz de alguien que nos habla y nos quiere poner en contra de ti, sea una persona o sea un pensamiento nuestro, repréndelo, Señor. Defiéndenos. No dejes que el enemigo nos pueda engañar. Pon en nosotros tu palabra viva. Pon tu Espíritu Santo que nos dé revelación, que podamos discernir quién está hablando, aunque sea palabra que está escrita en la Biblia. Porque hoy me doy cuenta que el mismo Satanás puede tomar de tus palabras y hablarlas con sus labios y así engañar a mucha gente. Pero en este día yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu gracia, tu sabiduría, tu amor, entendimiento nuevo en nosotros, Padre, para que te glorifiquemos. No permitas que nos apartemos de ti. Levanta tus manos al Señor y dile: hoy me tomo de tu mano, Jesús. Tómame de mi mano, Señor. No permitas que yo me aparte de ti. Defiéndeme, Señor. Hazme ver aquello que me estaba rodeando y me quería destruir. Indícame, Señor, cuál es el camino que debo seguir. Muéstrame aquel espíritu, aquellas personas que están trabajando para apartarme de ti, y ayúdame a apartarme de ellos, porque yo quiero seguir tomado de tu mano. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, porque el espíritu del anticristo se ha movido en muchas congregaciones por medio de rebelión, por medio de división. Ha orquestado una telenovela y ha engañado a muchos. Señor, recupera a aquellos que son tuyos y el enemigo confundió. Vuélvelos a tu redil, Señor. No permitas que se pierdan. No dejes que sean contaminados con palabras que están en la Biblia, pero que son usadas por los labios del enemigo. Y ayúdanos, Señor, a entender cada una de tus palabras. Te pedimos esto, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como estamos, oramos también, Señor, por los que están enfermos en su lugar, por los que están sufriendo, que están batallando, Señor, en este momento. Señor, pon tu mano sobre su corazón. Pon tu mano sobre sus corazones. Comienza a sanarlos, Señor. Hoy invoco el nombre precioso de Jesús sobre esa persona enferma. Comienza a sentir un fuego que viene de lo alto, un fuego del cielo, fuego de Dios,
fuego sanador, fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo comienza a descender desde lo alto. Comienza a inundar ese cuerpo, empieza a sanar los pulmones, empieza a sanar la sangre, empieza a sanar los huesos, empieza a sanar el cerebro, la mente, empieza a sanar las rodillas, los huesos, Señor, de las rodillas. Empieza a sanar, Señor, la espalda, las piernas, los brazos, los dientes, los ojos, Señor. Padre, tu palabra sea enviada a ese lugar de necesidad y sea transformada, Señor bendito. Ese problema se ha transformado ahora en bendición, Señor. La opresión se va, el temor se va, la ansiedad se va, Señor bendito. La baja autoestima se va, Señor. Se va también el estrés, Padre, y comienza a fluir tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Pronto tendremos testimonio de lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Puede tomar su lugar. El asunto y el problema de muchas personas que son usadas con el espíritu del anticristo es que además pueden hacer señales, tienen cierto poder. Sí, y muchas personas se van corriendo porque hubo un milagro y van corriendo allá. Y no se dan cuenta que acabamos de leer hace rato que Dios les da un cierto poder y agarran cierto poder para querer engañar a la iglesia. Pero gloria a Dios, estamos orando por Damián, por Rosalío Ledesma. Dios te bendiga. Dios le bendiga por su petición, su hogar, su familia y su matrimonio. Que Dios le bendiga. Estaremos orando por usted. Lo vamos a agregar a nuestra lista de oración. Bienvenido todas las veces que usted pueda estar con nosotros. Sea bienvenido y nos puede contactar ahí por medio de Facebook. Familia Betel Cerritos por el Facebook personal, Israel Vallejo, por teléfono 486-105-4100 o por medio de escucharnos por medio de radio FM 104.5 FM Radio Reino Cerritos, de los cuales hoy nos despedimos en este momento. Le damos gracias a Dios por la vida de las personas que pudieron conectarse. Les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo. Que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén.